Bien, jóvenes, bueno, vamos con el tercer video y el siguiente tema pues es identificar secuencia de acontecimientos. ¿Qué es un acontecimiento? Pues es un hecho, es algo que está sucediendo dentro de tu mismo texto, ¿sale? Entonces, vamos a leer qué son los acontecimientos. Los acontecimientos, toda historia está compuesta por una acción narrativa, un conjunto de acontecimientos, actos, hechos o sucesos, ¿sale? Identificar la secuencia, es decir, cómo van pasando esos hechos, cómo van sucediendo, ¿no? La acción narrativa parte de una situación inicial inestable y busca un desenlace en donde se resuelve dicha situación y alcanza estabilidad, ¿no? Incluso en el texto que mencionaba en el primer video, en el segundo video tiene introducción, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Donde alcanza pues una estabilidad, principalmente el tipo de texto narrativo, ¿no? Estos acontecimientos que integran la acción son experimentados por los actores, se ordenan causal, o sea, por causa, cronológicamente, es decir, se van dando en un tiempo determinado, formando el esqueleto narrativo de la historia, ¿no? Número 4. Para pasar de la historia al relato se usan principalmente dos técnicas. La selección, el autor debe escoger las acciones más interesantes, y la morosidad, es decir, cómo se retrasa, ¿no? Se retrasa o se alarga de algún modo los actos más atractivos de los acontecimientos para sostener la tensión narrativa, ¿no? Y es parte de, por ejemplo, del cuento, de la novela, en donde se te presentan algunas situaciones por resolver, a lo mejor ya se introdujo otro personaje, ya vienen más problemas que resolver, más situaciones, etcétera, y eso causa esa tensión narrativa o causa, estás captando más la atención del lector, ¿no? Dentro del relato puede alterarse el orden cronológico de los acontecimientos para captar mejor el interés del lector o con un fin artístico, ¿no? Ya tenemos las famosas, las famosas novelas, ¿no? Comprende la secuencia. Entonces, el orden en que ocurren las cosas se llama secuencia. Entonces, si juntamos secuencia de acontecimientos, pues es el orden en el que ocurren dichos acontecimientos, ¿no? O sea, en tu texto vas a leer en algún ejemplo vas a decir, te van a preguntar, ¿qué pasó primero, no? O qué es lo que pasó al final, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que identificar esa secuencia de cómo fue sucediendo la historia, ¿no? Las palabras claves como a principio pueden ser a principio, a continuación, luego, ¿no? O sea, luego te está informando que es lo que sigue, ¿no? Por último, ¿no? Te sabes el final o finalmente, antes y después, a menudo sugieren orden, etcétera, ¿no? Las pistas sobre el tiempo a menudo indican secuencia como la hora del día, el día de la semana, el mes, la estación, el año y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una característica que yo creo que ya ustedes vieron en los tipos de texto, tipo de texto narrativo, una de sus características es que se da en un tiempo, se da en un espacio, el espacio es el lugar en donde se desenvuelve la historia, por ejemplo, vuelvo a lo que de Caperucita Roja, lugar, ¿no? O medio donde se desenvuelve, pues en un bosque, ¿no? En la casa de la abuela, ¿no? También. Luego la estación, el año y así sucesivamente. Entonces, puedes identificar, ¿no? Y hay pistas sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Cómo concluye? Etcétera, ¿no? Cuando no hay palabras clave, piensa en lo que ocurre, los sucesos o en cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, identificar la secuencia de acontecimientos, ¿sale? Y el que sigue, reconocer sobre causa y efecto, ¿no? Las palabras clave puede ser para reconocer sobre causa y efecto, es como así, de manera que, cómo, por qué, eh, 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 por lo tanto y a razón de, a menudo indican causa y efecto. Otras palabras claves son como resultado, sí, entonces y para qué. Cuando no haya palabra clave, busca la causa y efecto pensando en lo que ocurra y por qué o cómo ocurre, ¿no? Ojo, a veces hay una causa, a veces una causa tiene más de un efecto, ¿no? O a veces un efecto tiene más de una causa, ¿no? Y por último, a veces las causas y los efectos son parte de una cadena de sucesos. Ejemplo, un suceso, ¿no? Puede ser la causa, ¿no? Hace que ocurra otro suceso. Ese es el efecto, ¿no? Reconocer causa, efecto.
Después de este suceso que ahora se convierte en causa, ¿por qué? ¿Por qué se convierte en causa? Porque ese efecto hace que ocurra otro suceso más efecto, ¿no? O sea, es decir, cada que salga otro suceso, ese suceso pasa a ser causa porque va a originar otro suceso, ¿no? Y ese suceso sería el efecto. ¿Sale? Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, estamos en el tema reconocer distintos tipos de relaciones, causa-consecuencia. Ajá, vámonos a relación causa-consecuencia. Entonces, la información se organiza sobre la base de relaciones causales, es decir, algunos elementos funcionan como causa y otros como efecto o consecuencia de esas causas o antecedentes, ¿no? Otro, y los demás ejemplos que aparecen en tu temario, o los demás temas, es oposición semejanza, ¿no? O sea, para completar conceptos o ideas del autor o dar énfasis a las palabras del tema central, se utilizan los conectivos. Sin embargo, ¿no? O sea, puede ser oposición o bien semejanza, ¿no? Sin embargo, ahí está la oposición, ¿no? Pero, aunque, no obstante, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puedes identificar si hay oposición, ajá, y o semejanza, ¿no? Luego, de lo general a particular, es decir, de lo grande a lo pequeño, ¿no? Se utiliza en todo tipo de texto para explicar a detalle de dónde surge un concepto o idea que sustenta al tema principal de la obra, ¿no? Entonces, a lo mejor te están explicando de dónde proviene, no sé, esa palabra o por qué surgió ese suceso o ese acontecimiento, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues de lo general a lo particular. Bien. Ejemplificativas, como su nombre lo dice, pues es dar un ejemplo, ¿no? Para dar énfasis o comprensión al concepto de o idea por medio de relación entre ellos, ¿no? Ejemplificativas. Y por ejemplo, alguna palabra es por ejemplo, esto y lo otro, ¿no? Te están dando o te están explicando, ¿no? Un concepto, ¿no? O una idea por medio de un ejemplo. Luego, explicativas, pues como su nombre lo dice, pues es explicar más a detalle, más a profundidad. Se utiliza en todo tipo de texto con el fin de dar énfasis, ¿no? O sea, no solamente Caperucita Roja, le pusieron Caperucita Roja porque portaba una capa roja, ¿no? O sea, a lo mejor la tela era de muy fina, de una calidad muy fina, no sé, o te están describiendo a Caperucita Roja, al personaje, ¿no? O comprensión al concepto o idea por medio de la explicación del mismo, ¿no? O sea, te están explicando cómo era el personaje, o cómo se dio ese suceso, ¿no? Comparativas se utilizan para dar énfasis o subrayar a un concepto, idea o palabra una comprensión por medio de la comparación o símil del mismo, ¿no? Es decir, vas a comparar una con otra, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor estoy hablando de un poema, ¿no? Y estás comparando, ¿no? Tu cabello es como la hermosa cascada, ¿no? O sea, no quiere decir que su cabello tenga agua, ¿no? O esté cayendo agua, sino que lo estás comparando, estás viendo la hermosura de su cabello con la hermosura de una cascada, ¿no? Analógicas tiene el fin de dar énfasis o comprensión al concepto o idea que se aplica al tema expuesto. Esto se realiza por medio de palabras análogas, similares, igual o parejo. Es decir, de hecho va a haber un tema en el que se llaman analogías, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Y entonces es igual como dar eh, ejemplos, ¿no? O de la semejanza, ¿no? Que hay en ese par de palabras o en ese par de oraciones, ¿no? Y las cronológicas, pues tiene que ver con el tiempo y el espacio, lo que les decía del tipo de texto narrativo, ¿no? Cronológicas se utilizan en todo tipo de texto con el fin de llevar una secuencia lógica de hechos o sucesos en el espacio y tiempo, es decir, qué pasó primero, qué pasó después, ¿no? Una secuencia lógica de hechos, sucesos en el espacio. Si no hubiera esa lógica en el texto, pues se pierde totalmente pues la apreciación del mismo, ¿no? Y ya no sabrías con precisión de qué se trató el texto o qué te trataba de dar a entender el,
el emisor, ¿no? El autor del texto, ¿no? Y por último, distinguir entre hechos y opiniones. ¿Qué es un hecho? Un hecho es un evento entre idea, situación o acontecimiento comprobable mediante los sentidos. Es real y objetivo, ¿no? Es parte así como el tipo de texto informativo, ¿no? Por ejemplo, una noticia, ¿no? La noticia es que es veraz, ¿no? Es real y es objetiva, es decir, objetiva quiere decir que no da su punto de vista, no da su opinión, es decir, únicamente te dice qué pasó, cómo pasó, por ejemplo, la noticia responde a qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, quiénes están involucrados, etcétera, y es real, es verídica, ¿no? Se supone que esas es las características de una noticia, el tipo de texto informativo, ¿no? O incluso expositivo. Por ejemplo, este es un libro, ¿no? Ese es un hecho. Este es un libro, es algo real y objetivo, no te está diciendo qué bonito libro, qué feo libro, etcétera, ¿no? Eso ya sería una opinión. Una opinión es la expresión de un pensamiento o sentir surgido de una idea, situación o acontecimiento. Por ejemplo, este es mi libro favorito. Ahí sí estás dando tu opinión. Estás diciendo, estás expresando al lector que este es tu libro favorito, ¿no? A diferencia, entonces un hecho es algo real y algo objetivo, algo que no tiene que ver nada con tu punto de vista o tu opinión. Y la opinión sí es la expresión de tu sentir, ¿no? Este es mi libro favorito, a lo mejor, qué feo libro, ¿no? O qué hermoso libro, ¿no? A lo mejor para ti es hermoso, pero para los demás no. O para ti es horrendo y para los demás es bueno, ¿no? Bonito. Entonces, bueno, pues hasta aquí con estos temas y vámonos con el siguiente video.